Buenas noches. En nombre de Hamad Consulting Group les damos la bienvenida a la sesión número 2 de nuestro curso de Water James, módulo básico. El ingeniero Fernando Cuela va a pasar a exponer la sesión 2 que corresponde a los elementos de diseño y a la creación de modelos en este software. En la duración es de 2 horas académicas y a las 9 de la noche vamos a tener un intermedio de 5 minutos antes de pasar a la segunda parte de la clase de hoy. Asimismo, luego de terminado un componente, vamos a tener un lapso de tiempo para que puedan hacer sus preguntas levantando la mano. Buenas noches con todos. Entonces, Fernando, puedes compartir tu pantalla. Buenas noches con todos. ¿Se puede ver mi pantalla? Disculpe. Disculpe, ¿se puede ver mi pantalla, George? Sí, sí se ve, Fernando. Ya, listo, muchas gracias, George. Ya, bueno. Esta es la sesión número 2 del módulo básico. En la sesión anterior, como ya se los mostré, se habló un poco de los criterios básicos de diseño, ¿no? Principalmente tomando en consideración lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y ya entramos un poco a tallar de manera general a los elementos principales que tenía este software, ¿no? Como lo son los junctions, que vendrían a ser los nodos, eh, l- las tuberías, los tanques, y aprendimos la diferencia entre un tanque y un reservorio para el programa. Y bueno, se hizo un pequeño simulacro, ¿no? De un pequeño escenario en el cual se tenía un sistema que se tenía que modelar para poder determinar ciertos parámetros o poder ver cómo es que se comportaba el sistema, ¿no? Y eso fue básicamente nuestra clase anterior. En esta clase ya vamos a entrar un poco más a fondo a lo que sería ya netamente el software, pero para esto también tenemos que terminar de conocer los otros elementos de un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? No netamente este programa me diseña redes secundarias, me puede diseñar también líneas de conducción, como es este caso, ¿no? Y entonces, este módulo, o bueno, esta sesión va a tratar justamente de ello, ¿no? Vamos a ahondar un poco más en lo que es nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en la parte del diseño de líneas de conducción, mediante la norma OS 010, ¿no? En la cual nos mencionan ciertos elementos que contiene una línea de conducción que pueden ser modelados con este software, ¿no? Posteriormente también, bueno, les haré unos comentarios al respecto de por qué en cierto grado no es recomendable diseñar una línea de conducción de agua cruda en este software, y también por qué no es recomendable diseñar una línea de impulsión, ¿no? Son ciertas características que el software no los puede realizar de cierta manera, pero hay ciertos limitantes de que hacen de que esto sea un poco desfavorable, ¿no? Realizar estas labores. Entonces, como objetivos, vamos a definir ciertos elementos que en la anterior clase ya los vimos, pero ya netamente para este punto, ¿no? De la norma nacional de edificaciones, de la norma OS 010, ¿no? En donde principalmente vamos a aprender a modelar una red de conducción por gravedad con las condiciones de elementos especiales como son las válvulas rompepresión, ¿no? Eh, en la clase pasada ya lo expliqué, bueno, lo vuelvo a retomar. eh, en el programa te dan este elemento que se llama reservorio, reservoir en el programa, que nos va a representar una fuente de agua, ¿no? La diferencia con el tanque, como ya lo expliqué, es que el tanque yo sí tengo niveles y tengo una cantidad finita de caudal, ¿no? En este caso, para esta clase vamos a utilizar justamente este elemento, que es el reservoir, que nos va a representar lo que sería una fuente de agua. Podría ser superficial, subterránea. Esto es independiente porque nosotros le vamos a considerar netamente el nivel de salida, ¿no? de esta fuente. Entonces, este prototipo nos modela, ya puede ser embalses, como podría ser una represa, captaciones, tanto superficiales como subterráneas. También nos puede dar a representar lo que es un pozo, porque son fuentes que tienen un caudal para el programa, es ilimitado, ¿no? Bueno, como ya lo expliqué en la clase pasada, la diferencia entre el tanque y el reservorio netamente eran los niveles, ¿no? Como se puede ver aquí,
en la anterior clase les mostré un esquema, este es un poco más detallado en donde se muestra, ¿no? Nuestro nivel mínimo de agua va a estar a la altura de donde tenemos nosotros nuestra canastilla hacia la salida ya de la red. Nuestro nivel inicial de agua es en donde ya va a comenzar a poder fluir el agua justamente por esta canastilla y nuestro nivel máximo se va a dar antes de la pantalla de rebose, ¿no? Antes de que nuestro reservorio comience a rebosar. Estos niveles, bueno, se calculan dependiendo, ¿no? De las necesidades que se tenga para el abastecimiento. Como lo mencionaba, el tanque es una variable en el tiempo y volumen finito, ¿no? O sea, no me representa un caudal ilimitado. Dentro del programa también existen, como ya lo comentaba, las bombas, ¿no? No vamos a tocar mucho este punto, les explico posterior a esto. La bomba es un elemento hidráulico que nos permite incrementar la presión al sistema, ¿no? En la vida real, en el abastecimiento, nos sirve para impulsar agua de un nivel bajo hacia un nivel superior. Entonces, nosotros lo que hacemos es añadirle energía al fluido para que pueda llegar hacia una cota mayor, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. Ahora, las bombas no solo se utilizan justamente para el caso que acá menciono, ¿no? De que es de llevar agua de un nivel bajo a un nivel superior, sino que también se da el caso en que hay sistemas de abastecimiento de que tengo una fuente, pero por ciertas horas. Entonces, cuando se da este caso de que te dan una fuente por ciertas horas, por más que yo tenga una cota superior, eh, hay zonas en donde se utiliza un sistema de impulsión con bombas para nosotros poder captar una mayor cantidad de agua y esta agua almacenarla en tanques, por más que tengamos una cota superior de nuestra fuente, ¿no? Entonces, las bombas no necesariamente solo nos sirven para impulsar agua de un nivel menor a un nivel superior, sino también depende de la necesidad que se tenga para nuestro abastecimiento. Eh, Uno de los elementos especiales, que lo comenté la clase eh, de manera general, es la válvula reductora de presión, ¿no? O en el programa conocida como PRB, que nos sirve para reducir netamente la presión de un punto inicial hacia un punto final, ¿no? En el programa yo puedo configurar la presión de salida de este elemento y siempre me va a dar esta presión de salida, ¿no? Ahora, este elemento, por ejemplo, de PRB, nos puede servir como una reguladora de presión, que es de tarar el elemento o, bueno, configurar el elemento para que ingrese con una presión y la presión de salida va a ser constante siempre. Si yo le pongo 15 aquí, siempre va a ser 15, ¿no? Y este elemento también me puede representar lo que sería una cámara rompepresión, ¿no? Eh, lo cual sería pues netamente de que la presión en el elemento yo la reduzco a cero, ¿no? En la presión de salida. Mi presión de ingreso puede ser cualquiera, pero en la presión de salida yo la reduzco a cero. Ahora, eh, otro elemento especial que existe dentro del programa para el modelamiento son las válvulas de control de flujo, ¿no? O conocidas como válvulas de control. Esto nos va a establecer un caudal. Básicamente nos va a servir para una repartidora de caudal, por así decirlo. Entonces, nosotros podemos determinar cómo es que vamos a distribuir los caudales para ciertos tipos de sistemas o cierto tipo de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, esos eran ciertos elementos que la clase pasada no los toqué muy a fondo y tienen ese tipo de implicancia o sirven para ello, ¿no? Entonces, eh, entramos a lo que sería netamente ya la clase de hoy, que serían las líneas de conducción, ¿no? Una línea de conducción es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte que nos van a servir para conducir el agua desde nuestra fuente hasta un reservorio o hasta una planta de tratamiento, ¿no? Para darle las condiciones para que fuese para consumo humano. Básicamente esta línea de conducción siempre va a seguir el perfil del terreno, ¿no? Salvo exista impedimentos como que el terreno sea rocoso, por ejemplo, en donde no puede realizarse este tipo de forma, ¿no? De la tubería. Aunque a la actualidad, por ejemplo, existen ya tuberías que son más maleables, ¿no? Como la tubería de HDPE, que justamente se recomiendan justamente para este tipo de conducciones que se dan en zonas de terrenos muy accidentados
y en zonas donde tengo terrenos rocosos, ¿no? Principalmente en estos casos, esta tubería va a ir de manera expuesta, ¿no? Dado que tiene una maleabilidad y son más resistentes que las tuberías de PVC. También pueden seguir los cruces de quebradas. Para esto se utilizan estructuras especiales como son los pases aéreos, ¿no? Estos pases aéreos nos ayudan a pasar una quebrada, una depresión, y de esta manera nosotros podemos proteger nuestro sistema de movimiento para evitar posibles roturas o incidencias, ¿no? Como criterios de diseño principales para hacer una línea de conducción, nosotros tenemos que saber qué carga estática tenemos disponible, ¿no? Esto principalmente, ¿por qué se va a dar? Va a ser la diferencia de elevación que existe entre nuestra captación o no, nuestra fuente y el reservorio o el elemento en el cual yo voy a desembalsar, ¿no? Este caudal, que puede ser una PETAP, como lo dije anteriormente. Para nuestro diseño de una línea de conducción, nosotros tenemos que tomar el caudal máximo diario, ¿no? Para una red secundaria sabemos que se utiliza el caudal máximo horario, ¿no? Estos caudales se utilizan porque son las condiciones más desfavorables para estos elementos, ¿no? Para la determinación de los diámetros se consideran diferentes soluciones, ¿no? Y se estudian diversas alternativas desde el punto de vista económico también. Se diseña estas líneas de conducción principalmente considerando la carga que va a resistir comparada con, se le llama el diámetro más económico al diámetro que me va a soportar y me va a mantener las condiciones dentro de la tubería que nos pide como mínimo el reglamento, ¿no? Los cuales son las velocidades, por ejemplo, entre 0,6 y 3 metros por segundo. Para otro tipo de materiales te puede soportar hasta 5 metros por segundo, ¿no? No se opta por superar las velocidades de 3 justamente por el tema del desgaste de la tubería, ¿no? Y principalmente porque al ser una línea de conducción, esta en su mayoría de casos se encuentra fuera de la urbe de una ciudad. Entonces, el mantenimiento de estas por si ocurriese alguna incidencia operativa es un poco más complicado que el de realizarlo en una red secundaria, ¿no? Y otro caso particular es que en la mayoría de casos diseñan una línea de conducción única, ¿no? Casi no hay zonas en donde se diseñen en paralelo, que debería ser un poco lo más óptimo, pero no es lo más económico porque se va a tener, ¿no? Un sistema parado, básicamente. Entonces, por eso es que las consideraciones principales para esto es la clase de la tubería que yo voy a aplicar respecto a la diferencia de carga que yo voy a tener entre mi punto inicial y mi punto final y que mis velocidades no pasen de los 3 metros por segundo, ¿no? En sistemas rurales, el diámetro mínimo de una línea de conducción puede ser hasta 3/4 de pulgada, ¿no? Menos de esto, según el CEPIS, ya no puedo considerar. Dentro de la línea de conducción existen estructuras complementarias que van a aportar a que esta línea de conducción funcione de una manera adecuada. ¿En qué sentido digo que de manera adecuada? Se sabe que cuando uno tiene un sistema de captación mediante una boca toma, puede ingresar aire a la tubería. Este aire lo que hace es ocupa un espacio dentro de la tubería y al ser menos denso que el agua, se ocupa siempre en la parte superior de la tubería, ¿no? Ahora, nuestra línea de conducción está diseñada para un caudal y un volumen de agua determinado, ¿no? Y nos va a soportar una presión. Ahora, cuando existe aire dentro de la tubería, lo que hace es de que básicamente me reduce el tamaño del conducto. Es decir, si la tubería es de 200 milímetros, y yo no tengo este elemento de válvulas de aire, por ejemplo, ubicadas estratégicamente, en ciertos tramos de la tubería va a ser de que este aire me ocupe un volumen dentro de la tubería y lo que va a ocasionar es de que primero aumente mis velocidades. En otros casos puede darse el caso de que va a ser que la presión, las presiones tanto dentro de la tubería como las presiones que están fuera se desbalanceen y de esta manera puede ocurrir un incidente que sería la rotura, ¿no? Netamente de la tubería. Entonces, por eso es que se opta por colocar estas válvulas de aire.
Entonces, el aire acumulado en los puntos más altos provoca justamente lo que mencionaba, la reducción del área del flujo de agua, ¿no? Produciendo un aumento de pérdida de carga y disminución de gasto, ¿no? En este caso, las válvulas de aire casi siempre se ubican en las partes más altas del relieve de acuerdo a la topografía, ¿no? Ahora, si yo tengo zonas en donde el relieve básicamente es regular y no tengo ese tipo de elevaciones y depresiones, se menciona de que mínimo cada 2 kilómetros yo tendría que colocar uno de estos elementos por seguridad, ¿no? Porque de todas formas va a ingresar aire a mi sistema. Ahora, dentro de estas válvulas de aire existen categorías, ¿no? Como las válvulas de simple efecto y doble efecto, ¿no? La diferencia entre ambos tipos de válvulas es que se opta por colocar válvulas de doble efecto porque estas válvulas permiten tanto la salida de aire como la salida de agua, ¿no? Entonces, en este caso puedo mantener un sistema un poco más balanceado si tengo este tipo de válvulas que las de simple efecto que netamente solo me sirve para la expulsión de aire, ¿no? Otra estructura complementaria que se sabe colocar dentro de estas líneas de conducción son mis elementos llamadas válvulas de purga, ¿no? En este caso nos sirven para la eliminación de sedimentos y principalmente se colocan en los puntos más bajos de las líneas de conducción. Eh, Estos sedimentos, al igual que el aire, si es que no se realiza un mantenimiento adecuado a la tubería, van a ocasionar de igual manera el área que yo tengo dentro de la tubería se vea reducida, ¿no? Entonces, es necesario instalar este tipo de válvulas para hacer un mantenimiento periódico, ¿no? En ciertos tramos de la tubería. Ahora, como consideraciones especiales para este elemento que es una válvula de purga, se tiene que tener en primer lugar en cuenta que tiene que estar ubicados en los puntos más bajos, ¿no? de nuestra línea de conducción o en zonas donde yo tengo cambios de pendientes bruscos, ¿no? Segunda consideración que tendría que tener para este elemento es que el diámetro de mi tubería de purga de sedimentos no puede ser mayor al diámetro de mi línea de conducción, dado que si yo quiero realizar un mantenimiento, y purgo el sistema, haría de que mi sistema básicamente se vacíe, por así decirlo, porque el diámetro de esta tubería sería mayor, ¿no? Entonces el caudal se conduciría directamente hacia el diámetro que tiene, hacia la zona que tiene mayor diámetro y por ende desbalancearía yo mi sistema de conducción, ¿no? Entonces, este elemento de válvulas de purga también nos sirve para mantener el sistema de una manera adecuada, ¿no? Tanto las válvulas de aire como válvulas de purga son consideraciones que se tienen que tener al momento de diseñar una línea de conducción. Y lo que mencionaba anteriormente, este elemento de cámaras rompepresión netamente me funciona como un reservorio, por así decirlo, dado de que al ingresar el agua de esta manera y básicamente volver a caer y represarse hasta llegar hasta cierto nivel, voy a ocasionar de que mi pérdida de carga, o bueno, mi presión estática en este punto se reduzca a cero, ¿no? Entonces, a partir de este elemento es que mi presión estática de llegada puede llegar con cualquier presión, pero a la hora de la salida va a ser cero siempre. Entonces, estas cámaras rompepresión se utilizan principalmente cuando yo tengo una topografía muy accidentada, ¿no? O bueno, en este caso, muy marcada. Tengo un terreno muy marcado y cuando tengo un desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea, ¿no? Esta estructura nos permite disipar la energía y reducir la presión cercana a cero. Básicamente sale cercana a cero, ¿no? Ahora, ¿por qué en las líneas de conducción se opta por colocar cámaras rompepresión y no válvulas reguladoras de presión, ¿no? Justamente por el tema que mencionaba de que estas líneas están fuera de la zona urbana de las ciudades, ¿no? Tanto en el tema rural como en el tema urbano, las fuentes siempre están por fuera de las ciudades, entonces no se coloca válvulas reguladoras de presión en estas zonas, dado que estas válvulas necesitan mantenimientos, ¿no? Y son un poco más complejos de realizar. Al poder sufrir algún tipo de daño a mi válvula reguladora, para poder hacer el mantenimiento fuera de la urbe de la ciudad,
es más complicado que yo pueda llevar maquinaria, por ejemplo, si es que son diámetros grandes para poder extraer una válvula y cambiarla, ¿no? Entonces, por eso es que se opta por colocar estos elementos porque son de más fácil emplazamiento también en la zona, dado que son estructuras de concreto, y también por el tema del mantenimiento, ¿no? Estas estructuras necesitan sí un mantenimiento periódico, pero es un poco más sencillo de realizar, ¿no? Se purga la línea completamente, se limpia lo que sería la cámara rompepresión y bueno, mi sistema funcionaría de manera adecuada, ¿no? Dentro de todo esto, se tienen que conocer los criterios básicos, o bueno, conceptos básicos, como sería la pérdida de carga, ¿no? ¿Qué nos representa la pérdida de carga dentro de una tubería? Básicamente es el gasto de energía necesario para vencer las resistencias que se oponen al movimiento de un fluido de un punto a otro en una sección de la tubería, ¿no? Pueden ser lineales, de fricción o locales, ¿no? Cuando las pérdidas locales son más del 10% de las pérdidas de fricción, la tubería se denomina corta y el cálculo se determina considerando la influencia de estas pérdidas locales, ¿no? Es por eso que el software ya trabaja, ¿no? Con las ecuaciones que ya explicaba en la sesión anterior de Hazen y Williams, de Darcy Weisbach, y también te podía trabajar con Manning, ¿no? Pero Manning principalmente se utiliza para lo que son canales, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Eh, la carga hidráulica va a estar determinada por mi línea de presión estática, que netamente va a ser, la línea de presión estática va a ser la diferencia entre el tanque y el elemento, ¿no? En este caso estamos representando que directamente va de un reservorio hacia una vivienda, ¿no? Entonces, mi línea de presión estática principalmente va a ser la diferencia de cotas, por así decirlo. Mi presión de salida de mi tanque hasta mi presión de llegada de mi vivienda. La pérdida de carga se va a dar netamente por los diferentes elementos que existen dentro de esta línea, ¿no? Principalmente la pérdida de carga que se da es por fricción y por longitud, que va a estar determinada por la longitud, por el material y en este caso por la antigüedad de la tubería, ¿no? Otros elementos que te producen pérdidas de carga, pero son pérdidas de carga mínimas, son los elementos como las válvulas, los accesorios, los codos, etcétera, pero son pérdidas menores, por así decirlas, que de igual manera se calculan para esta línea de conducción para atender las consideraciones totales, para ver si es que hemos, hemos elegido el diámetro más económico que se le denomina, ¿no? Ahora, dentro de esta línea de conducción, como podemos ver, se ubican las válvulas de purga en los puntos de inflexión, en donde cambia marcadamente mi topografía, ¿no? Y podemos ver que en ese tramo, por ejemplo, este es el punto más bajo, entonces es el punto más óptimo. La válvula de aire, por ejemplo, aquí se ubica una, se optaría por ubicar aquí una por seguridad, ¿no? Pero esto ya va por criterio también de distancias, pero en los cambios bruscos, en donde haya depresiones o elevaciones en este caso, se opta por colocar estos elementos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que resulta? Que mi carga dinámica o mi presión válida, por así decirlo, o sea, la presión que va a llegar en sí a mi elemento, en este caso una conexión domiciliaria, va a ser igual a la línea de presión estática, que sería la carga estática, menos mi pérdida de carga ocasionada tanto por fricción en las tuberías, más la sumatoria de estos elementos que son las válvulas, ¿no? Entonces, de esta manera yo calculo mi carga dinámica y yo ya puedo saber qué presión me va a llegar a mi estructura, a mi elemento, ¿no? En este caso. Eh, de esta manera igual lo grafico, ¿no? La línea de gradiente estático y la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo es que se está comportando nuestra tubería y podemos saber cuál es nuestra carga disponible, ¿no? En este caso, que va a ser igual a la línea de gradiente menos las pérdidas de carga que se van a ocasionar, ¿no? En cada uno de los tramos de tubería que se está analizando. Ahora, para estas líneas de conducción, bueno, se tiene que considerar como seguridad, se le considera justamente el principio de lo que sería el golpe de ariete, ¿no?
Principalmente este fenómeno se daría en zonas, bueno, o en situaciones en donde yo tengo bombeos, por así decirlo. Pero sí puede ocurrir que en una tubería de conducción a gravedad ocurra justamente este fenómeno. Entonces, justamente lo que mencionaba anteriormente de decirles por qué no es recomendable trabajar estas líneas de conducción dentro del programa, porque el programa no me va a considerar un golpe de ariete para un sistema a gravedad, dado que aquí para que ocurra este fenómeno es poco probable, por así decirlo, pero sí se puede dar, ¿no? Pero ¿qué es un golpe de ariete? Es un aumento repentino de la presión causado por un cambio rápido en la velocidad de caudal dentro de una tubería. Este fenómeno se denomina golpe de ariete, porque los aumentos repentinos de la presión suelen ir acompañados de un ruido semejante al que haría una tubería si se golpease con un martillo, ¿no? Justamente por eso se le denomina golpe de ariete. En una línea de conducción, principalmente se puede dar por un mal manejo de válvulas, ¿no? En este caso, en la línea de conducción, nosotros tenemos válvulas de seccionamiento o válvulas de cierre, como las conocemos. ¿Por qué se puede dar este fenómeno? Como les menciono, por un cierre repentino, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo cierre repentinamente mi válvula? El fluido se encuentra a una cierta velocidad con una cierta presión, ¿no? Al yo colocarle una barrera, por la ley de acción y reacción, lo que va a ocasionar es que la fuerza que yo estoy incidiendo encima del elemento, que en este caso sería la válvula, me va a rebotar y me va a generar una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, lo cual va a hacer que mi presión en este punto se eleve, ¿no? Y va a ser igual, de repente va a ser igual al doble de la presión que estaría llegando hasta este punto, ¿no? Entonces, en este caso, en la línea de conducción, nosotros también tenemos que considerar este fenómeno, ¿no? Como les menciono, es poco probable que se dé, pero por seguridad se suele diseñar estas líneas de conducción considerando las cargas estáticas, claro, considerando las pérdidas de carga que me va a dar una carga dinámica, pero a esta carga dinámica para yo escoger lo que sería mi clase de tubería para una línea de conducción, dado que ese elemento es un elemento principal para el abastecimiento de agua, es que se tiene que considerar, ¿no? Este golpe de ariete. Entonces, estos serían todos los elementos principales que tendría una línea de conducción. Ahora, si es que alguien tuviera alguna pregunta hasta este punto, Si tienen alguna consulta, por favor, levanten la mano para poder cederles la palabra. Sí, puede ser una consulta de lo que se ha visto en este inicio de la clase, el marco teórico, o si algo no quedó claro de la clase anterior, ya que se va a pasar a usar el software. Bueno, continuamos, Fernando. ya, ya. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Ya. Sí, Eh, sí se ve. Sí. Como lo mencionaba, este punto del golpe de ariete principalmente se debería calcular para una línea de impulsión, ¿no? ¿Por qué es más común que el golpe de ariete suceda en una línea de impulsión que en una línea de conducción? Principalmente porque una línea de impulsión viene acompañada de bombas que necesitan energía. Y principalmente este fenómeno se da cuando se corta la energía y la presión que yo le estaba suministrando hacia el sistema básicamente se va a reducir a cero en el inicio, pero toda la carga que yo ya estoy generando me va a generar que se retorne esto, ¿no? Entonces, principalmente este golpe de ariete se daría en sistemas a impulsión, ¿no? Como le mencionaba. Pero se toma la consideración por seguridad de calcularle cuál sería mi golpe de ariete para un sistema de conducción y básicamente los parámetros de diseño en este caso para el golpe de ariete serían calcular mi velocidad de flujo, ¿no? En este caso, si
no es una línea de impulsión, sino es una línea de conducción, básicamente utilizaría mi caudal máximo diario, ¿no? En ese caso, el escenario más crítico es cuando todo el caudal está circulando, ¿no? Mi caudal máximo diario está circulando dentro de mi sistema. De esa manera yo calculo una velocidad de flujo y el cálculo de golpe de ariete o carga de sobrepresión que se va a generar por este golpe va a ser igual a la aceleración de la onda multiplicado por la velocidad del flujo o bueno, del líquido dividido entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, la celeridad de la onda nosotros la calculamos mediante esta fórmula, que va a ser igual a 9.900 dividido entre la raíz de 48.3 más K por el diámetro entre el espesor. Eh, en este caso se van a trabajar con los diámetros internos y el espesor de la tubería, ¿no? K está determinado justamente, eh, K es igual a 10 elevado a la 10 sobre E, ¿no? Que E me representa el módulo de elasticidad de la tubería, ¿no? Para los diferentes materiales se tienen, ¿no? Sus módulos de elasticidad. Entonces, de esta manera yo calculo una altura que me va a generar este golpe de ariete, ¿no? Entonces, esta altura, ¿para qué yo la calcularía en un sistema a gravedad? Justamente para sumarle a mi presión de la tubería y determinar si la clase que yo elegí de tubería es la suficiente para poderme soportar, ¿no? Justamente eh, esta sobrecarga, ¿no? Porque puede que yo haya diseñado mi clase de tuberías únicamente considerando lo que sería la carga estática menos la pérdida de carga y de esa manera yo ya tendría una presión dinámica, ¿no? Pero en este caso, esto es un factor, como les comento, es un factor. Esto no te lo menciona en sí el Reglamento Nacional de Edificaciones que lo estoy mostrando en pantalla, sino netamente, como les digo, es una consideración que se le da a este elemento de la línea de conducción, dado que es una obra principal, ¿no? En un sistema de abastecimiento de agua. De esa manera yo me aseguro de que no estoy ocasionando algún tipo de falla dentro de mi diseño, ¿no? De esta manera, yo procuro de que no suceda ningún tipo de situación no deseada dentro de mi sistema, dado que si la línea de conducción me falla, ya básicamente todo mi sistema me va a fallar, ¿no? Las condiciones especiales que considera el reglamento, netamente, son que en el caso de suelos agresivos o condiciones severas de clima, deberá considerarse tuberías de material adecuado. Justamente esta es la casuística que les mencionaba, que en las nuevas tecnologías se está utilizando HDPE, ¿no? En ciertos casos, si es que no se considera el HDPE, se sabe colocar tuberías de hierro dúctil, pero no es recomendable para todo tipo de aguas, ¿no? Dado que si yo tengo un agua subterránea y esta agua es muy ácida, lo que va a hacer es que mi tubería se corrosione. Entonces, eh, esto va de la mano, el material de la tubería que yo voy a escoger va a ir de la mano con la calidad del agua y con el tipo de suelo que yo tengo. Como les comento, en la actualidad principalmente están utilizando HDPE, ¿no? Para diámetros pequeños, también no para diámetros muy grandes. Otra consideración especial que te da el reglamento es que los cruces con carreteras, vías férreas, obras de arte deberán diseñarse en coordinación con los organismos competentes. Dentro de la línea de conducción, sí o sí se tienen que colocar anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo de accesorio o válvula considerando el diámetro, la presión de prueba y la condición de instalación de la tubería, ¿no? Esto ya va a depender también del caudal que se va a conducir y básicamente del diámetro de todos los elementos que yo voy a poder diseñar. Y justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que en el diseño de toda la línea de conducción se deberá tener en cuenta el golpe de ariete. Este golpe de ariete justamente es lo que les mencionaba, que se calcula de esta manera, ¿no? Que inicialmente solo lo consideraban para lo que era diseño de tuberías a impulsión, pero es necesario por un tema de seguridad del diseño de la línea de conducción que se tiene que tener en cuenta justamente este golpe de ariete, ¿no? Ahora, dentro del sistema que ya les mostré de todos los elementos, eh, en el modelamiento nosotros vamos a poder ubicar elementos como estos, pero no se va a poder ubicar por ejemplo, las estructuras complementarias como las válvulas de purga o las válvulas de aire, ¿no?
pero estos elementos en sí no me van a determinar una pérdida de carga mayor, ¿no? O sea, simplemente son elementos que van a hacer que mi sistema funcione de una mejor manera, ¿no? Entonces, dentro del programa, les compartí justamente este archivo en Excel, en donde vamos a simular, en este caso, el diseño de una línea de conducción por gravedad, ¿no? Ahora, dentro de esta línea de conducción por gravedad, se está considerando un reservorio, o bueno, en este caso, para el programa reservorio es mi captación, las coordenadas de ubicación y su cota, y nos considera un tanque, ¿no? En donde nos da una elevación. Ahora, en el programa, ahora vamos a tratar de colocar justamente estos dos elementos, pero nos vamos a dar cuenta que estos dos elementos para el programa no funcionan de una manera sincrónica, ¿no? Eh, entonces, y dentro de este diseño también se está considerando colocar una CRP a una cota de 3185, ¿no? Dado que la pérdida de carga que hay entre la elevación inicial y la elevación final, que diga la carga estática, es más de 100 metros, ¿no? Entonces, por seguridad, se pretende de que una presión máxima dentro de tu línea de conducción sea de 50 metros. Ahora, esto de los 50 metros puede ser variable si es que se puede sustentar el por qué yo no coloco cámaras rompepresión, ¿no? Eh, entonces, si es que yo puedo sustentar por qué no voy a colocar una cámara rompepresión en un sistema de una línea de conducción a gravedad, por ejemplo, yo puedo considerar obviar este elemento que son las cámaras rompepresión dentro de mi sistema, de mi línea de conducción, pero tengo que sustentarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que también salvo de no colocar estos elementos? Aumentando la clase de la tubería. Pero aquí ya se tendría que hacer un análisis un poco mayor, el cual va en base a costos principalmente, ¿no? Se analiza qué es más rentable, colocar una cámara rompepresión o aumentar en la clase de la tubería, que me va a ser más costoso el valor de la tubería, pero se analiza diferentes variables, ¿no? La accesibilidad de la zona, con cuánto personal yo cuento para poder hacer mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio se los compartí la semana pasada en el comprimido, en el grupo que decía sesión 2. Es un ejercicio bastante sencillo y bastante práctico en donde nosotros vamos a poder ver de que la captación y nuestro tanque, en este caso nos dan un tanque con una elevación, pero no nos dan las condiciones iniciales o las condiciones máximas del tanque. Pero para el programa nosotros lo vamos a simular este tanque como si fuera un nodo, ¿no? Y le vamos a ingresar esta elevación para ver cómo es que se está comportando la presión justamente en el punto de llegada, considerando este caudal, ¿no? Entonces, considerando este caudal, y nosotros vamos a tener que determinar un diámetro comercial a nuestro sistema para que mm, contemplemos o, bueno, tengamos las consideraciones mínimas de la velocidad y la presión, ¿no? En nuestro elemento. Para este caso del ejercicio vamos a utilizar una tubería de PVC que tiene un coeficiente de Hazen y Williams de 150, ¿no? Entonces, procedemos a abrir el programa y le damos a crear nuevo modelo hidráulico. Como les mencioné, siempre verificar su configuración de unidades principalmente. En este caso nosotros vamos a dibujar los elementos, entonces, pero de igual manera nosotros verificamos, ¿no? Justamente lo que les explicaba la clase pasada, que nos vamos a Tools, nos vamos a esta flechita que está en la parte superior de opciones y nosotros aquí podemos configurar las unidades, ¿no? Que podemos ver que ya está en el sistema internacional porque la clase pasada ya lo configuramos, ¿no? Entonces, de esta manera nos aseguramos de que si en este caso nos dan coordenadas, como es este caso del ejercicio, nosotros vamos a poder ubicar los elementos realmente donde se encuentran, ¿no? Y no necesariamente nos van a dar en otros lados, ¿no? Por si consideramos pies de repente y nuestro sistema está en metros. Entonces, vamos a realizar el ejercicio, que es un ejercicio básico, como les menciono.
Ingresando primeramente lo que sería, nos vamos a layout y primero dibujamos nuestra fuente, ¿no? Que vendría a ser nuestro elemento reservoir. Le damos clic en reservoir, lo ubicamos. Le damos escape y le damos doble clic para poder ubicarlo en las coordenadas que nos está mencionando el ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio nos dice que la coordenada este para nuestro reservorio, o bueno, en este caso nuestra fuente, en este está ubicado en 799.452, ¿no? Se pueden copiar estos elementos de un Excel, de un Word, se puede copiar también de cualquier programa que tenga texto y yo lo puedo ingresar directamente aquí en su cuadro del elemento, ¿no? Como les explicaba la clase pasada, se le da doble clic a cualquier elemento y me va a aparecer las propiedades del elemento que yo estoy cliqueando, ¿no? En este caso, mi reservorio, que le vamos a llamar captación 1. Entonces le ponemos captación 1. Ya, está ubicado en las coordenadas la coordenada que copié del Excel, le damos Enter, y mi coordenada norte, que vendría a estar determinada por 9.211.944, ¿no? Que de igual manera lo podemos copiar. Entonces lo pegamos de esta manera. Ahora, se nos perdió el elemento y como les mencionaba, nos vamos a View y nos vamos a Zoom. Nos va a aparecer todos los elementos que están apareciendo. Ahora, otra manera, por A o B se nos pierde el elemento, nosotros podemos abrir los flex tables, que serían nuestros elementos que están dibujados, y como les mencionaba, en esta parte de aquí del Element Symbology, nos va a salir como conjuntos vacíos y si los elementos aún no han sido colocados dentro de nuestro, de nuestra base, ¿no? O sea, de nuestra base de dibujo. Entonces nosotros nos damos cuenta que reservorio sí tiene su símbolo. Entonces, en Flex Tables podemos buscar lo que sería reservorio. Nos va a aparecer el elemento con sus características y le podemos dar clic derecho encima del elemento que nosotros queremos en esta parte izquierda y le damos Zoom to. De esta manera el programa nos va a señalar de color rojo dónde está ubicado nuestro elemento, ¿no? Por si se nos pierde. Entonces, ya ubicamos el elemento en las coordenadas que nos mencionaba el ejercicio. Y lo que vamos a colocarle es la elevación, ¿no? Nos dice que está a una elevación de 3.234.82. Entonces, lo podemos ingresar de dos maneras también, como lo explicaba la clase pasada, dándole doble clic y buscando la característica que nosotros queremos editar, en este caso elevación, o la otra manera es en Flex Tables, abriendo la tabla de atributos del elemento que queremos y buscamos, ¿no? Aquí la característica que queremos modificar. Como les decía la clase pasada, si es que hay una característica que no esté en esta tabla, nosotros la podemos agregar con esta hojita, con un lápiz que se llama Edit. Y nosotros podríamos buscar acá la característica que estamos necesitando, ¿no? En este caso, la única que necesitaríamos es la elevación y la encontramos aquí. Dándole doble clic, yo puedo señalar lo que está dentro. Como les mencionaba, lo que está en color blanco son editables y lo que está en color amarillo son campos no editables, ¿no? Y entonces, en este caso, yo puedo pegar ya lo que sería la elevación de mi captación. Cierro y, por ejemplo, si le doy doble clic, ya puedo ver que le he puesto las características, tanto el nombre, las coordenadas y mi elevación, ¿no? Ahora, mi siguiente elemento, como les mencionaba, primero vamos a simular la línea solo considerando nuestro reservorio y nuestro tanque le vamos a considerar un nodo, dado que a un tanque nosotros no podemos asignarle un caudal, ¿no? Que nos dice que nuestro caudal es de 0.30 litros por segundo. En un tanque, el tanque para el programa asume los caudales de todos los junctions o todos los elementos que me aparecen, ¿no? Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a simular que el tanque es un junction. Lo dibujamos en una zona, le damos doble clic y le damos las características, ¿no? Que nos está dando este ejercicio, que vendría a ser que nuestra coordenada de este está ubicada en 799.253. Lo ubicamos de esa manera, le damos Enter, buscamos la coordenada norte, le ingresamos de igual manera
Y para que nosotros nos demos cuenta que el tanque le podemos cambiar al elemento y le podemos denominar tanque. La otra característica que nos brinda el ejercicio es justamente la elevación, ¿no? Que es de 3168,48, que la podemos copiar directamente. Entonces nosotros aquí le podemos colocar la elevación. Ya. Pero vemos que el elemento no lo podemos ubicar. De igual manera, como ya tenemos dos elementos, si nosotros vamos a la ventana View y le damos Zoom to, nos los va a ubicar, ¿no? De una manera pequeña. La otra, como les mencionaba, con el Flex Tables, de igual manera dándole clic derecho y Zoom to, y nos va a marcar, ¿no? El elemento que nosotros estamos buscando en este caso. Entonces vamos a darle View y Zoom Extents. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es unir estos dos elementos mediante una tubería y le vamos a asignar un caudal, ¿no? Justamente de 0,30 litros por segundo, que se lo vamos a asignar justamente al nodo, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Le damos doble clic para la asignación de demandas de manera manual. Nosotros podemos asignarle aquí en este campo de aquí de las propiedades del elemento en donde dice Demand Collections. Nosotros de esta manera le podemos ingresar de manera manual una demanda, ¿no? Si nosotros le damos clic encima, nos da justamente estos tres puntitos en donde nosotros podemos seleccionar y nosotros ingresamos el caudal, ¿no? Que vendría a ser 0,30 litros por segundo, que es para el ejercicio. Le damos Enter y nosotros ya tendríamos asignado un caudal para este tanque, ¿no? Para este elemento. Ahora, si nosotros vemos que los elementos están muy pequeños, como la vez pasada les expliqué, nosotros podemos darle doble clic justamente aquí en el elemento y podemos hacer que el tamaño del elemento sea más grande. Por ejemplo, que nuestro tanque sea de 20. No lo vemos, por ejemplo. Entonces, de esta manera nosotros ya podríamos identificar de una mejor manera dónde están nuestros elementos, ¿no? Nuestro junction y nuestro reservorio. O bueno, en este caso, para el programa es un reservorio, pero para nosotros sabemos que es una fuente. Entonces le damos en layout y ya vamos a ingresar lo que sería la tubería. Para que la tubería te reconozca el elemento, o cómo sabemos que la tubería está conectada con un elemento, si yo le doy clic en el elemento, por ejemplo, ahorita me está botando un junction gigante, ¿no? Justamente por lo que yo lo configure. Entonces vamos a volverlo a su tamaño normal. Vendría a ser de uno. Ahora, por ejemplo, si es que yo quiero saber si una tubería está conectada a un elemento, cuando yo le doy clic, el elemento se va a pintar de rojo, ¿no? Ahora, si es que la tubería no está conectada al elemento, si yo le doy clic fuera, por ejemplo, sí o sí, cuando yo seleccione tuberías, me va a generar un junction en el borde donde yo estoy cliqueando, ¿no? Entonces, si es que yo le doy clic fuera, por ejemplo, me genera otro junction. Si le doy clic fuera, me genera otro junction. Para dejar de dibujar, con la tecla escape dos veces se aprieta y se deja de seleccionar, ¿no? El elemento que nosotros estamos dibujando. Ahora, si yo quiero eliminar elementos, simplemente los selecciono y con suprimir los puedo eliminar. Otra manera de eliminar elementos es, por ejemplo, si es que yo abro mis flex tables y puedo ubicar los elementos que yo no quiero. Entonces, por ejemplo, puedo ir a Junction y yo ya sé que mi elemento que sí tiene características es mi elemento tank. Entonces, si quiero eliminar los demás elementos, yo lo puedo hacer desde el Flex Tables, o si no, directamente también lo puedo hacer desde aquí, desde mi gráfico, ¿no? Seleccionando, eliminando, seleccionando, eliminando, seleccionando, eliminando. Entonces, vamos a unir ya lo que sería nuestro reservorio, o bueno, en este caso, nuestra fuente, mediante el elemento pipe, ¿no? Que vendría a ser tubería. Yo le doy clic en medio de captación y si se dan cuenta ya me reconoció que la captación está conectada a este elemento. Busco mi otro elemento que es el tanque. De igual manera cliqueo y como pueden ver no se ha generado un nodo adicional, ¿no? Entonces de esta manera yo ya sé que está conectado. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si yo lo doy a correr ahorita? El modelo ya me tendría que correr y en este punto me tendría que botar una presión, ¿no? Porque ya le asignamos lo que sería las elevaciones inicial y final. Las ubicaciones en sí que son relativas, pero para el ejercicio son estas.
y el caudal máximo diario, ¿no? En este caso 0.30. Como les mencionaba, por defecto, el programa, en Pipe nos vamos, que ya hemos dibujado una tubería, nos va a decir dónde inicia y dónde termina, por ejemplo. Pero por defecto el programa te configura un diámetro de 152.4 y un material de hierro dúctil en este caso, ¿no? Con un Hazen y Williams de 130. Como les mencionaba, nosotros vamos a escoger un diámetro comercial. Bueno, en este caso vamos a trabajar con diámetros nominales, pero para nuestro ejercicio el material va a ser de PVC, ¿no? Ahora, yo puedo editarlo de esta manera dándole Global Edit y puedo escribir PVC. Si yo tuviera más elementos, más filas, lo va a cambiar todo a PVC. El diámetro, como les dije, vamos a jugar con el diámetro para nosotros poder tener una velocidad determinada, ¿no? Pero sí, el Hazen y Williams lo cambiamos, que para PVC es 150 en este caso. Dándole doble clic a cualquier elemento que sea de color blanco, a cualquier casilla, yo puedo editarlo, ¿no? Entonces ya ingresé el material, ya ingresé el Hazen y Williams. Entonces ya tengo todos los elementos que me decía el ejercicio. Le doy a correr al modelo. Le doy a Compute y vemos que no tengo ningún tipo de alerta, ¿no? ¿Cómo sé que no tengo ningún tipo de alerta? Pues si le doy a Validate primero, te aparecen que no tienes ningún problema fue encontrado. Entonces, ahorita el modelo ya está corrido desde la captación hacia nuestro elemento tanque que lo hemos representado por un nodo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros elegimos en el programa o qué es lo que nosotros en sí diseñamos dentro del programa? Es escoger el diámetro de la tubería y ver en qué punto de nuestro sistema colocaríamos una cámara rompepresión, ¿no? En este caso. Entonces, para ello, primero nos vamos a verificar la presión en el punto más desfavorable que sería nuestro tanque. En este caso nos vamos a Flex Table, Junctions, y vemos que la presión está en kilopascales, ¿no? Como la vez pasada les dije, de preferencia trabajamos en metros de columna de agua, y todas estas unidades, por más que hayamos configurado las unidades, kilopascales también es parte del sistema internacional. Entonces podemos cambiar le damos clic derecho a cualquiera de las características que queramos cambiarle las unidades y por ejemplo le damos a Units and Formattings y aquí seleccionamos nosotros en qué unidades queremos que nos dé, ¿no? En este caso metros de columna de agua. ¿Con qué precisión queremos que nos dé los decimales? Vamos a ponerle una. Entonces le damos OK. Aquí vemos que en este punto nos está llegando con una presión de 66.2 metros de columna de agua, ¿no? Ahora, en este punto de aquí de la demanda vemos cero, pero vemos cero porque le hemos ingresado 0.30 y le estamos dando que nuestra precisión solo no nos muestre decimales, ¿no? Entonces configuramos en Units and Formattings y le damos que la precisión sea de un decimal para poder apreciar que sí tenemos los 0.30 litros. Entonces sabemos que ya hay una presión de 66.2. Pero ¿cómo verificamos que este diámetro que hemos elegido, por ejemplo, asumiendo que es el correcto, que es un diámetro comercial, es adecuado, ¿no? Ya tenemos la presión que es de 66.2 metros de columna de agua, pero vemos, nos vamos a la otra característica que es la velocidad, ¿no? En este caso tenemos una velocidad de 0,02. Para lo que sería el ejercicio nos menciona un caudal de 0.30 litros por segundo, ¿no? Entonces, para esto nosotros tendríamos que escoger un diámetro que nos dé una velocidad mínima de 0.6, ¿no? Entonces, nosotros de esta manera podríamos ir tanteando con el diámetro, considerando un caudal de 0.3 litros por segundo, ¿no? Vamos a poner que sea una tubería de 2 pulgadas, 50 milímetros en este caso, un diámetro comercial. Le cambiamos el diámetro, volvemos a correr el programa y primero determinamos si realmente ya me está cumpliendo la velocidad también. Entonces nos vamos a Pipe. Vemos que es una velocidad muy pequeña, ¿no? Para casos rurales, como les decía, lo mínimo que te acepta el reglamento es 3/4, ¿no? Vamos a probar nosotros ahora con una tubería de 1 pulgada, que vendría a ser 25 milímetros. Le damos a Compute y comprobamos ahora si es que dentro nosotros podemos cumplir con esa velocidad también, ¿no?
le damos a pipe y, por ejemplo, ya estamos cumpliendo con la velocidad de 0,61 para un diámetro de 1 pulgada, ¿no? Entonces, en este caso, el diámetro elegido, estamos utilizando ahorita un diámetro nominal, como les digo, no es un diámetro interno. En sí, el modelamiento nosotros deberíamos trabajarlo con un diámetro interno, pero para efectos del ejercicio, estamos considerando los diámetros nominales, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en la tubería ya estamos cumpliendo con que el diámetro mínimo no es menos de 3/4, estamos utilizando materiales que existen, el caudal del ejercicio y ya estamos cumpliendo con la velocidad mínima, ¿no? Ahora, en este ejercicio, ¿qué es lo único que nosotros no estamos cumpliendo? Nosotros no estamos cumpliendo con lo que vendría a ser la presión, ¿no? El reglamento te recomienda que sean presiones de 50, que vayan entre 10 y 50, ¿no? De presiones estáticas. Entonces, bueno, en sí 15 y 50, pero con 10 tú ya puedes llegar hasta un sistema. Entonces, nosotros para efectos del ejercicio, nos dice que ubiquemos una reguladora de presión ubicada a una cota de 3185. Como a este ejercicio nosotros le hemos ingresado los datos manualmente, vamos a asumir que en este punto de aquí es donde está nuestra inflexión, o bueno, donde vamos a ocasionar nuestro cambio de gradiente, y que en este punto ya hay 50 metros de columna de agua. Y ahora, si yo tengo una tubería dibujada, por ejemplo, y yo ingreso el elemento, en este caso vamos a ingresar una PRB, que es una válvula reguladora de presión o rompepresión. Si yo cliqueo encima de la tubería de la flechita y le doy al medio, si se dan cuenta, no me ha dividido el nodo. Entonces, yo tengo que hacer de que mi nodo se divida, ¿no? Entonces, lo que se hace es, te acercas lo más que puedas a tu elemento para que puedas dibujar el elemento y hacer que se corte en este caso, ¿no? Tu elemento. Entonces, no nos está dando el mensaje de notificación de que el elemento se está cortando, dado de que nuestro dibujo de repente está muy, muy amplio, ¿no? Pero en este caso, si es que yo me acerco lo suficiente, le cliqueo encima de la tubería con el centro y me dice, tú quieres cortar la tubería P5, por ejemplo, en este caso, y yo le voy a poner que sí. Entonces, ya me aparece el elemento que yo he dibujado, y si se dan cuenta, ya se ha dividido en dos tuberías, P5-1 y mi tubería P5, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo dibujado mi elemento de PRB. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo selecciono mi elemento de PRB, ya me va a dar unas coordenadas y todo, una elevación determinada, que lo ha tanteado el programa considerando el punto inicial y punto final de mi elemento. Y lo que nosotros tendríamos que configurar es la presión de salida, ¿no? En este caso, la presión inicial. Como esto es una rompepresión, la presión de salida va a ser cero, ¿no? Entonces, en este caso, si le doy a Compute, por ejemplo, eh, me va a generar ya lo que sería la presión cero en este punto, y lo que sería, verificamos nosotros la presión en el junction, ¿no? En este caso, que sería nuestro tanque. Y para efectos del ejercicio, nosotros teníamos que ubicar lo que sería la altura de la CRP en 3185, ¿no? Pero como yo le cliqué cercano a lo que sería el reservorio, me está dando una diferencia de 0,6 metros, ¿no? En este caso, que está determinada por el gradiente. Ahora, esta PRB, por ejemplo, tiene varias características dentro de sus propiedades, ¿no? Que yo puedo configurar. Por ejemplo, yo puedo hacer que este elemento esté inactivo por efectos de modelamiento, por ejemplo. Lo desactivo el elemento, le doy en Compute y veo qué presión me está generando justamente. Si lo inactivo el elemento, volvemos a nuestros 60,5 metros de columna de agua, ¿no? Ahora, estos elementos de PRBs se pueden cerrar, ¿no? También, o sea, puede que dentro yo le coloque una válvula de control o una válvula de seccionamiento y yo la cierro, y por eso tengo la posibilidad de cerrarlo, pero esto más que todo funciona para redes, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cierro este elemento? Entonces, si es que yo cierro este elemento, ya me salen notificaciones de que algo está fallando. Entonces, básicamente me dice que el nodo está desconectado
de todo el sistema. Entonces, para efectos del ejercicio, entonces vemos cuál es la funcionalidad, ¿no? de justamente esta PRB. Pero para el ejercicio nosotros la vamos a mantener abierta, ¿no? La PRB la vamos a mantener abierta o bueno, en este caso activa. Y como es una cámara rompepresión, como les dije, la presión de salida inicial va a ser de cero, ¿no? Entonces, para efectos del ejercicio, nosotros ya habríamos ubicado nuestra captación, habríamos escogido nuestro diámetro de acuerdo a nuestro caudal máximo diario y este diámetro lo habríamos escogido en base a la consigna de que tenemos que cumplir con las velocidades mínimas, ¿no? Ahora, esta CRP yo la ubiqué, bueno, para el ejercicio se debió ubicar en 3185, pero lo ubiqué cercano al nodo para mostrarles en sí qué es lo que pasaría, ¿no? En esta línea ya el programa me ha generado, como decir, una línea de gradiente en donde me está determinando en qué punto. Esto tiene una pendiente, por ejemplo, continua desde el punto inicial hasta el punto final, y por eso es que la PRB activa nos bota una presión de 0,6, ¿no? Ahora, suponiendo que yo colocase en este caso una reguladora de presión en una rompepresión, yo podría aquí colocarle la presión inicial. Por ejemplo, que quiero que a mi tanque me llegue con 15. Le doy 15, por ejemplo. Vuelvo a hacer correr el programa y voy a lo que sería mi flex table de Junction y ya vemos que me llega con una presión, ¿no? Determinada. Entonces, de 15,6, por ejemplo. 15 es la presión nominal, por así decirlo, pero el programa te va a botar siempre una presión un poco superior, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tienen alguna pregunta para esta parte? Por favor, si tuvieran alguna consulta, levantan la mano, sino para pasar al breve receso de 5 minutos. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, una de dos, o está todo claro o no se entendió nada. Entonces también tienen que indicar si es que han ido desarrollando el ejercicio o están trabajando de la mano con lo que está desarrollando Fernando, ¿no? Ya en el WhatsApp, Eric, solicitaste los insumos, entonces se han reenviado, ¿no? De las dos primeras sesiones. ¿Tuvieron alguna duda, por favor? Sí, Fernando, creo que está todo claro. Entonces, 5 minutos de receso. Regresamos a las 9:17. De acuerdo, George.
Listo, podemos continuar, Fernando. También recordarles que pueden hacer llegar sus dudas por el grupo de WhatsApp. Si ustedes van a ir desarrollando el ejercicio, pueden compartir de repente la pantalla de alguna parte que ustedes deseen una explicación adicional, ¿no? Ya que en el grupo va a poder responderles a Fernando o también yo les puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, si no tuvieran alguna duda adicional, continuamos, Fernando. Bueno, listo, George. Ya, como les mencionaba, el programa sí nos aporta, ¿no? Para hacer este diseño justamente de líneas de conducción, pero no nos contempla lo que sería el, lo que sería el golpe de ariete, ¿no? Que yo mencionaba, y que el reglamento también lo menciona. Bueno, ahora les presento un ejemplo de una línea de conducción eh, de aquí de la ciudad de Arequipa, que ha sido diseñada justamente con todos los criterios que les he compartido hace un momento, en donde nosotros tenemos una captación proyectada en lo que sería la represa San José de Usuña, en este caso, y que nos va a llevar agua, en este caso para el diseño que se planteó para este ejemplo que les estoy presentando, hasta un reservorio, ¿no? Se le ha denominado el RAPS 47 en este caso. Vemos que la presión de llegada es de 7,31 metros de columna de agua y la diferencia de cotas, por ejemplo, va de 2.643 que está el reservorio y nuestra captación, en este caso, está ubicado en una cota de 3.243. Como podemos ver, hay una diferencia de más de 400 metros de columna de agua, ¿no? Entonces, aquí es donde netamente se aplicaría justamente el concepto que les mencionaba de colocar cámaras reguladoras cámaras rompepresión en este caso. Les planteé dos casuísticas, ¿no? En este caso, una en la cual yo sí voy a colocar cámaras rompepresión y la otra es si yo puedo sustentar el por qué no voy a colocar cámaras rompepresión, ¿no? Para este caso, por ejemplo, se ha optado por colocar cuatro cámaras rompepresión ubicadas bueno, en distintas cotas, esto con la necesidad de poder reducir la presión hasta cierto grado, ¿no? Ahora, si nosotros nos podemos a revisar en este caso las presiones de los junctions, desde la presión más alta hasta la presión más baja, vemos que hay presiones hasta de 219,80 metros de columna de agua, ¿no? Para este caso, se está planteando colocar justamente lo que les mencionaba. Va a depender de la clase de la tubería y en este caso se va a optar por una tubería de clase 40, ¿no? Que nos va a soportar hasta 400 metros de columna de agua. En este caso, ¿por qué es que no se ha colocado más rompepresión en toda la línea de conducción, ¿no? Dado que solo hemos colocado cuatro. Bueno, les muestro lo que sería, bueno, en este caso vamos a ver un pequeño perfil, ¿no? De esta línea. Nosotros lo hemos graficado justamente de esta manera. Este programa nos puede generar perfiles, ¿no? Tanto de la línea de gradiente como de la tubería nos las va a graficar de esta manera, ¿no? Entonces, esto en clases posteriores les voy a explicar cómo es que se realiza, pero les muestro este ejemplo para que se pueda ver justamente cómo es que nosotros hemos optado por colocar cuatro cámaras y por qué es que ya no se colocó más cámaras rompepresión en este caso. En este caso nosotros iniciamos en una cota aproximada de 3.250 y tenemos que llegar a una cota aproximada de 2.700, ¿no? Hay más de 500 metros de diferencia de columna de agua. En este caso, ¿por qué es que no se, si se dan cuenta, mi línea de gradiente hidráulico llega hasta un cierto punto y de ahí se reinicia básicamente a cero hacia el nivel del terreno, ¿no? Justamente en estas zonas de aquí es en donde están ubicadas mis cámaras rompepresión. Ahora, ¿cómo es que
bueno, ¿cómo es que se elige la zona en donde yo puedo colocar mi cámara rompepresión, ¿no? Lo ideal sería de que cada 50 metros de presión que yo tenga, pueda colocar una cámara rompepresión. Pero ¿qué es lo que sucede aquí en este caso, por ejemplo, en particular? Lo que les mencionaba era que la tubería sigue la forma del terreno, ¿no? Entonces, asumamos que la línea de color naranja en este caso nos representa nuestro terreno. La línea de color amarilla, como ya lo dije, nos representa nuestro gradiente hidráulico. En este caso, si este modelo no tendría ninguna cámara rompepresión, mi gradiente hidráulico iría desde el punto inicial hacia el punto final en línea recta, ¿no? Así. Pero, ¿qué es lo que sucede en ciertos casos, ¿no? Si es que mi línea de terreno, por ejemplo, me cortaría, eh, asumamos de que cada 50 metros da en esta depresión justamente en la progresiva 8000, por ejemplo. Si yo trazo mi línea de gradiente hidráulico y se encuentra por debajo de mi línea de terreno, aquí ya estoy diciendo que tengo presiones negativas. Entonces, ¿qué va a pasar con mi sistema? Mi sistema básicamente se va a estancar en este punto. Puede que por el que está fluyendo el agua, en algún punto esto me pueda llegar a funcionar, pero no me va a funcionar como una línea de conducción, ¿no? Básicamente me va a funcionar como un canal, por la estanqueidad del agua, ¿no? Dependiendo de la carga hidráulica también que se genere en el inicio. Entonces, un criterio, como les mencionaba, era cada 50 metros, pero esto me va a depender de la forma de mi terreno, del relieve. En ese caso, solo se ha optado por colocar 4 cámaras rompepresión en ciertos puntos determinados, dado que en estas zonas no me corta, ¿no? Mi línea de terreno y yo estoy seguro que en mi sistema yo no tengo presiones negativas. Entonces, al yo no tener presiones negativas, sé que mi sistema va a funcionar óptimamente, ¿no? Y si se dan cuenta, el último tramo es el más largo y no se ha podido colocar cámaras rompepresión, dado de que si se coloca una cámara rompepresión, la presión de llegada hacia mi estructura, en este caso mi reservorio, ya no me cumpliría, ¿no? Entonces, una manera para poder trazar justamente estas cámaras de rompepresión es directamente trazando mi línea de gradiente hidráulico desde mi punto inicial hasta mi punto final y escoger zonas en donde tengo, primeramente, intentar apegarme al reglamento, que son 50 metros de columna de agua. Si es que se da el caso de tener un terreno accidentado así como el que le muestro, entonces ya el criterio que cada uno tiene que tomar para la colocación de sus cámaras rompe presión va a ir de la mano de lo que ustedes van a proyectar y de lo que les mencionaba, ¿no? Del costo-beneficio que me va a ocasionar esto. Entonces, esto es una línea de conducción que se ha modelado justamente aquí en el software, pero aquí no estamos incluyendo lo que les mencionaba, que era el factor de seguridad de considerar para la clase de la tubería eh, justamente el golpe de ariete, ¿no? La otra casuística que les mencionaba de el por qué yo puedo sustentar la no colocación de válvulas o bueno, de cámaras rompepresión, justamente es la casuística que, bueno, este es un tema que se planteó en la tesis que yo desarrollé, ¿no? Es una línea de conducción a gravedad hasta cierto punto, en donde yo ya, bueno, en donde sí ha tenido que optar por colocar una estación de bombeo. Ahora, si es que aquí sí se analizó justamente lo que les mencionaba, el costo-beneficio. La presión de llegada hasta este punto me da una presión aproximadamente de 70 metros de columna de agua. Entonces, se analizó si es que yo colocaba una cámara rompepresión, en qué cota iba a estar ubicada, por ejemplo, y a qué distancia iba a estar ubicada de mi reservorio, mi cisterna, ¿no? Entonces, este fue un punto de que se analizó esta situación para ver por qué no estamos colocando justamente lo que les mencionaba, las cámaras rompepresión, ¿no? La situación fue principalmente que, ¿qué conviene más? Tener un sistema de gravedad con una tubería de un diámetro, en este caso nos dio de 90 milímetros de HDPE, y colocarle ya no una clase 10, por ejemplo, sino por seguridad le colocamos una clase 15, y de esa manera nosotros podemos colocar nuestra cisterna de bombeo en una cota más elevada y solo tener una diferencia de cotas menor y una distancia entre la cisterna y mi reservorio, ¿no?
Entonces, de esta manera es que se opta el otro caso, ¿no? Que les mencionaba, desde una captación, el por qué yo no coloco cámaras rompepresión, ¿no? La casuística anterior que les planteaba justamente era, se colocaron cuatro, pero me dirían, ¿por qué no colocan más si es que tengo presiones hasta de 200, ¿no? Entonces, el programa te puede ayudar a modelar, pero el operador del programa es el que le va a decir, ¿sabes qué? Necesito colocar una cámara rompepresión acá, una acá, una acá. Y el programa lo que te va a hacer es simular qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para este caso. Entonces, estos serían los criterios básicos de diseño para lo que sería la línea de conducción, ¿no? Y bueno, ya les mostré dos casuísticas de dos escenarios reales que se han planteado, en donde se ha analizado en uno lo accidentado del terreno, y por eso es que solo se ha podido colocar cuatro cámaras rompepresión, y se está optando por colocar una tubería de clase 40. Y en el otro caso que les mencionaba, que se optó por no colocar cámaras rompepresión para poder ubicar mi cisterna más cercana a mi reservorio de abastecimiento y tener una longitud y también una altura de bombeo menor, ¿no? Entonces, estos son los dos casos que les planteo para la ubicación justamente de estos elementos, ¿no? Dentro de un sistema de abastecimiento, tal cual, teniendo todas las consideraciones básicas que nos da, ¿no? Nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta o ya pasamos a lo que sería, bueno, esta es una parte de un sistema de abastecimiento y ya podríamos entrar a lo que sería el tema ya de la determinación de zonas de presión y sectorización, por ejemplo, de un sistema proyectado para que se pueda modelar dentro del sistema, ¿no? Fernando, ¿qué recomendaciones nos podrías dar respecto de algunas fallas comunes que pueden surgir cuando uno está empezando a manejar el software? O sea, cuando tú empezaste a trabajar con este software, ¿cuáles eran los principales inconvenientes o tú consideras que pueden ser aquellos errores recurrentes, ¿no? De que uno puede ser principiante en este manejo del modelamiento. A ver, lo primero que me sucedió, ¿no? Cuando yo recién comencé bueno, les cuento algo, ¿no? O sea, eh, cuando comencé a utilizar ya el software a fondo fue cuando ya comienzo a trabajar en un programa del PNSU. Entonces, los errores más recurrentes que yo cometí en este software era, por ejemplo, apegarme en ciertos puntos mucho al reglamento y intentar hacer de que todo mi modelamiento me calce exactamente con todo lo que sucede en el reglamento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, para el modelamiento en redes secundarias, no en todos los tramos yo tengo un caudal grande, ¿no? Entonces, lo que más recurrente para mí era intentar decir, ¿por qué no me cumplen las velocidades? Por ejemplo, me cumplían presiones, utilizaba diámetros comerciales, cumplía con lo mínimo de los diámetros, todas las características que me menciona el reglamento, yo las cumplía, ¿no? Pero lo que no podía cumplir en muchos de los casos era justamente este tema de las velocidades, ¿no? Otro error recurrente, justamente lo que les comentaba, el de intentar también que las presiones en esta línea de conducción que les mostré, que fue una de las líneas de conducción que me tomó bastante tiempo, intentar descifrar cómo realizar un diseño más óptimo, fue justamente por intentar apegarme mucho al reglamento de cada 50 metros, ¿no? Entonces yo creo que esto es unos criterios que salimos nosotros de la universidad y por eso les mencionaba, el programa va a ser lo que nosotros le digamos o nos va a simular lo que nosotros queramos que nos simule. Pero el programa en sí no va a pensar, ¿no? En sí por el ingeniero, sino el ingeniero tiene que ingresarle la información al programa y nosotros ya analizar qué es lo que el programa nos está botando, ¿no? En este caso. Pero los errores más recurrentes, como les comento, principalmente era intentar encajar con todos los parámetros del reglamento cuando hay parámetros que se pueden sustentar, ¿no? De ciertas maneras, como se los comento y los casos que les mostré,
Uno es de mi tesis y el otro es de la línea de conducción que nosotros estamos planteando para abastecer a toda la zona sur de Arequipa, ¿no? Entonces, creo yo que esos han sido los puntos más críticos que yo tuve cuando comencé a utilizar este software. Muchas gracias, Fernando. Si alguien más tuviera alguna duda, por favor, levanta la mano. Respecto, Fernando, de los insumos, ¿cuál consideras que tú que debe ser, bueno, las características que deben tener estos insumos para cuando tú los trabajes y qué tanto te pueden afectar en el caso de que sean deficientes, ¿no? A ver, sabemos que en agua potable principalmente trabajamos con sistemas a gravedad, pero a presión, ¿no? Es caso distinto al alcantarillado. Pero igual el principal insumo, el que primero nosotros tenemos que tener en cuenta es la topografía. La topografía de toda nuestra área de estudio, en este caso, nuestra área de diseño, ¿no? Si es que tenemos un sistema completo desde una captación hasta el tratamiento, el almacenamiento y la distribución, básico para esto es primeramente la topografía, porque la topografía me va a determinar si es que yo voy a utilizar un sistema netamente a gravedad o va a ser un sistema combinado, ¿no? En este caso, un sistema mixto de gravedad con impulsión, como lo mostré el caso anterior. Y el segundo insumo que yo tengo que tener muy claro es qué materiales son los que yo voy a poder utilizar para este tipo de terreno, ¿no? En sí. Si el terreno es muy rocoso, como netamente te menciona el reglamento, tú tienes que buscar materiales que, si van a estar al intemperismo, a la intemperie, sean resistentes con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, colocar PVC en una línea de conducción en un terreno rocoso es un error, porque el intemperismo del el sol, le puede caer rocas o cualquier tipo de elementos externos que pueden hacer que tu sistema falle, ¿no? El segundo insumo, como ya lo comentaba, el primero era la topografía, el segundo era analizar qué tipo de terreno es, el tercero, conocer qué tipo de agua es la que yo voy a conducir en este caso. Si es que es un agua subterránea o es un agua superficial, ¿no? Típicamente las aguas subterráneas suelen ser de caracteres ácidos, ¿no? En este caso. Entonces, este tipo de agua también para cierto tipo de materiales es corrosivo para materiales metálicos, por ejemplo. Entonces, es un tercer factor. Como cuarto factor, y creo que es uno de los más determinantes para ya lo que sería el modelamiento en sí, sería pues básicamente la topografía, pero iría de la mano con lo que sería mi cálculo de la demanda, o en este caso los consumos de la zona, ¿no? Si yo tengo una demanda que está mal calculada, por ejemplo, un insumo me entregan que la demanda está mal calculada, por ende ya básicamente el modelamiento me va a votar en base a estos insumos. Y si mi demanda, por ejemplo, es inferior a lo que se necesita, al final de cuentas, cuando yo llegue a ejecutar este tipo de proyectos, eh, por más que mi modelamiento me salga de una manera adecuada, estamos ingresando menos caudal, ¿no? Entonces, cuando funcione en la vida real, lo que va a suceder es que el sistema totalmente va a colapsar, ¿no? Ya sea por un tema de presiones, las pérdidas de carga van a aumentar y las presiones no van a llegar. Entonces, en los puntos más desfavorables es lo que te va a ocurrir, que vas a tener un desbalance dentro de tu sistema, ¿no? Entonces, estos para mí serían los cinco insumos básicos que yo tendría que tener dentro de un planteamiento para yo poder recién comenzar a intentar simular un sistema proyectado, ¿no? Para un sistema existente, bueno, ya es algo que está en la realidad y principalmente lo que te sirve es la topografía, ¿no? En este caso. Entonces, esos serían los insumos básicos que se tendrían que tener para que uno pueda iniciar a realizar algún tipo de simulación o modelamiento hidráulico. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien tuviera alguna consulta adicional, por favor? Sí, continuamos entonces, Fernando. Ya. Entonces ya conocimos lo que son los sistemas de conducción, cómo es que funcionan, las características básicas que deben tener.
y cuáles son las consideraciones mínimas, ¿no?, que nosotros tenemos que tener en un sistema de conducción. Entonces, ahora ya netamente vamos a pasar a lo que sería el análisis de un sistema, no tanto el análisis de un sistema existente, sino un sistema que vamos a proyectar nosotros, pero en base a la topografía que se tiene de la zona, ¿no? Entonces, para esto, dentro de las redes secundarias, por ejemplo, eh, ya modelamos lo que es el sistema macro, que vendría a ser la línea de conducción. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer ya teniendo, por ejemplo, ya nuestra línea de conducción realizada, es entender los criterios básicos o cómo es que funciona un sistema dentro de una ciudad, ¿no? De redes secundarias. Eh, entonces, dentro de las redes secundarias, nosotros, al igual que para el sistema de conducción, tenemos ciertas características básicas, ¿no?, que nosotros tenemos que cumplir, dado el reglamento, ¿no? Dentro de ellas, dentro de las características básicas que tenemos que cumplir es netamente el cumplir con las presiones mínimas y las presiones máximas dentro de mi sistema, ¿no? Que nuestro reglamento nos dice básicamente de que tienen que ser presiones que vayan desde los 10 hasta los 50 metros de columna de agua, las velocidades que no superen los 3 metros por segundo o los 5 metros por segundo para ciertos tipos de materiales como PVC. Y bueno, principalmente son esos dos parámetros, ¿no? Ahora, ¿con qué caudal es el que hemos diseñado nosotros nuestra línea de conducción? Nuestra línea de conducción nosotros la hemos diseñado con un caudal máximo diario, ¿no? Este caudal es con el caudal que nosotros diseñamos nuestras tuberías de conducción, las que ingresan a los reservorios, las que salen de las plantas o vienen de las fuentes a las plantas, etcétera, se diseñan con el caudal máximo diario, ¿no? Existen otro tipo de consideraciones ya netamente para el tratamiento, etcétera, pero nuestros elementos de conducción netamente se diseñan con el caudal máximo diario. Ahora, para nuestros elementos de distribución ya, que vendrían a ser, en este caso, la línea de aducción, o que actualmente se conoce como troncal estratégica, anteriormente se conocía esto como línea matriz, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestra línea de aducción o troncal estratégica, en este caso, es la línea que va a salir desde nuestro almacenamiento hacia la distribución de nuestras redes, ¿no? En este caso, nuestras redes secundarias. Pero para que yo pueda diseñar, por ejemplo, hasta qué punto yo le voy a considerar troncal, por ejemplo, tengo que conocer en sí mi sistema, el desarrollo de la topografía, desde qué punto hasta qué punto se está desarrollando, ¿no? Para ver qué tipo de topografía es que se desarrolla y hacia qué zonas son las que yo voy a abastecer en este caso, ¿no? Entonces, para el diseño de lo que sería un sistema de abastecimiento ya de redes secundarias netamente, lo primero que tengo que entender es el criterio de lo que sería zonas de presión en este caso, o bueno, sectores de abastecimiento. En ciertos casos, en ciertas zonas de acá de Arequipa, actualmente la mayoría de circuitos de Arequipa funcionan con redes matrices, ¿no? ¿A qué me refiero con redes matrices? De que directamente de la tubería principal que sale del reservorio, pueden estar saliendo conexiones, ¿no? O bueno, redes secundarias hacia el abastecimiento directamente de las viviendas, ¿no? Pero ¿por qué no es recomendable este tipo de sistemas de matrices? Porque es por un tema de control más que todo de el agua que yo produzco, el agua que llega hasta mi reservorio, el agua que sale de mi reservorio y el agua que ingresa a mi sector en este caso, ¿no? En el tema de las matrices se tiene una tubería con bastantes salidas, ¿no? Entonces, operativamente hablando, yo no puedo medir el caudal que está saliendo justamente de estas derivaciones de mis matrices, porque no tengo un único punto de salida y un único punto de abastecimiento, ¿no? Entonces, es el primer concepto que nosotros tenemos que tener de ahora en adelante de cómo es que se proyecta un sistema secundario de agua potable, ¿no? Primero, ya descartar el tema de las matrices, dado que
operativamente hablando no es recomendable, ¿no? Justamente por el tema del agua no facturada. Es por eso que ahora se aplica este criterio de la sectorización que, bueno, les voy a explicar en qué consiste, ¿no? El criterio de la sectorización básicamente consiste en que tú aíslas un sector de abastecimiento de otro y solo tienes un único ingreso para ese sector, ¿no? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo que se puede ver mediante colores, se puede ver aquí. Esto es un sistema ya sectorizado que se está proyectando en Mollevaya. Tenemos el reservorio y tenemos nosotros lo que le estamos denominando troncal o línea de aducción, como lo conocemos, ¿no? De diferentes bibliografías. En este caso, por ejemplo, este sistema que estoy mostrando de aquí es un sistema con reguladoras en línea, ¿no? Las cámaras reguladoras de presión, en este caso ya se colocan reguladoras, no se colocan rompepresión, dado que las presiones en mi sistema van a ser variables. Se está considerando aquí un sistema con cámaras reguladoras de presión en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que las cámaras reguladoras de presión están sobre mi troncal estratégica, dado que aquí la topografía es una topografía constante, por así decirlo, se desarrolla desde el punto más alto hacia el punto más bajo y siempre tiene esta tendencia, ¿no? A estar bajando. Entonces, para este caso, por ejemplo, sí se puede aplicar este criterio del diseño de las troncales estratégicas con reguladoras en línea, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo ubico estas reguladoras primeramente en mi troncal estratégica? Yo lo que tengo que hacer en este tipo de zonas es sectorizar de acuerdo a mis curvas de nivel que yo tengo, ¿no? A la topografía. Por ejemplo, para este caso que yo muestro, es un caso esquemático nada más. eh, Estas curvas de nivel, o bueno, claro, estas curvas de nivel, por ejemplo, este es 2810 y mi siguiente curva de nivel, por ejemplo, vendría a representar la 2775, ¿no? En este caso, lo que se está optando, ¿qué es? De que mi reservorio está ubicado en una cota determinada. Mi primera zona de presión va a salir directamente de mi troncal estratégica mediante una derivación y en donde voy a colocar un macromedidor, pero no voy a colocar una reguladora de presión. Y está ubicada a 50 metros por debajo de la cota de salida de mi reservorio. En este caso, tengo que considerarle la altura del reservorio también, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, mi primera zona de presión está ubicada en 2810, es porque mi reservorio está ubicado en la cota 2860, ¿no? Ahora, con esta consideración, ¿qué consigo yo? De que estoy considerando una carga estática en mi primera zona de presión de 50 metros de columna de agua desde mi reservorio hacia mi red. De esta manera yo garantizo que en mi primera zona de presión en donde están mis redes, yo tengo una presión mínima, por eso es que el reservorio también lo voy a ubicar a una cota por encima de mi primera zona de abastecimiento, de mi primera conexión, por lo menos dándole una diferencia de cotas de 15 a 20 metros, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? De que considerando yo las pérdidas de carga locales que van a existir por la tubería, yo pueda garantizar que en cada una de mis zonas mi presión va a fluctuar entre 10 y 50 metros de columna de agua y nunca va a variar en todas las zonas de presión, ¿no? Por eso es que cuando se realiza este trabajo de la sectorización mediante zonas de presión, mi primera zona de presión es la cota máxima de mi reservorio menos 50 metros y ese es mi punto más crítico de mi primera zona de presión, ¿no? Dado de que la diferencia estática va a ser de 50 metros, pero de esta manera yo garantizo que siempre voy a tener 50 metros de presión como máximo. Descontarle las pérdidas de carga llegará a 40, 45, ¿no? Entonces, por eso es que mostraba esto de aquí, ¿no? Cada color a mí me representa una zona de presión que está delimitada justamente por una reguladora de presión, ¿no? Llega con una presión determinada, en este caso está llegando con 41.26 por las pérdidas de carga que se ocasionan a lo largo de mi línea. Y yo siempre
taro o bueno, configuro mi reguladora de presión para este caso de este ejercicio o bueno, de este sistema que salga con 15, ¿no? Hay casos en los cuales no me va a salir con 15, pero yo qué es lo que voy a analizar, que dentro de este sector de abastecimiento o subsector, como lo queramos determinar, yo siempre voy a tener una presión mínima de 10 y una presión máxima de 50. Entonces, para garantizar esto, ¿qué hago? Cada zona de presión va a tener una diferencia de 35 metros. ¿Esto por qué? Porque yo estoy considerando que la presión mínima de salida va a ser de 15. Con las pérdidas de carga que se puedan ocasionar, como mínimo va a llegar a 10 en estas zonas. Y mis puntos más críticos son mis puntos más altos y más bajos de mi sistema, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que les muestro es el diseño de un sistema secundario con reguladoras de presión en línea, se le llama, ¿no? ¿Por qué no es recomendable, o bueno, muy recomendable este tipo de sectorización? Porque al estar mis reguladoras dentro de la línea, por más que aquí se coloque un sistema redundante, o sea, un sistema con bypass, puede ocurrir de que si yo tengo un fallo en esta cámara, por ejemplo, yo ya dejo desabastecida todas las zonas de por debajo, ¿no? Entonces, este sistema de reguladoras en línea también te conlleva a tener mayor cantidad de reguladoras porque las vas a determinar cada 50 metros para que la clase de tu tubería no sea mayor, ¿no? A una clase 10, por ejemplo, que es lo mínimo que se coloca en redes, ¿no? Entonces, esto va a hacer que tus costos de instalación sean menores, ¿no? Pero ¿qué va a ocasionar? Que tus costos de operación y mantenimiento sean mayores, porque estas válvulas reguladoras van a tener que tener un tipo de mantenimiento periódico, ¿no? Dado de que pueden sufrir algún tipo de desperfecto. Entonces, esto es un criterio básico de sectorización que se da considerando zonas de presión cada 35 metros, considerando la topografía que uno tiene, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes determinar cuántas zonas de presión vas a tener en un sistema. El otro tipo de sectorización que se puede aplicar es ya netamente la de la sectorización mediante reguladoras de presión, pero ya no van en línea, sino las reguladoras. eh, por ejemplo, en este caso se determinó que habían dos sectores de abastecimiento mediante un mismo reservorio y mediante una troncal estratégica. De igual manera que lo que les mostré, ¿no? Del otro ejemplo de Mollevaya, por ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí en Mollevaya, ¿yo qué estoy garantizando? Por ejemplo, voy a Junctions y veo mis presiones y garantizo que mi presión mínima sea de 10, por ejemplo, y que mi presión máxima no sobrepase los 50 metros de columna de agua. Entonces, de esta manera yo ya estoy haciendo que mi sistema funcione, por así decirlo, de una manera adecuada cumpliendo con la normativa del reglamento. Delimitando cada zona de presión, considerando que mi primera zona de presión va desde la cota del nivel de agua menos 50 metros hasta mi primera reguladora de presión que yo voy a colocar. Por ejemplo, la cota de nivel de agua es 2540 y mi reguladora de presión, por ejemplo, está ubicada a una cota de 2490. Si se dan cuenta, entre esta reguladora y mi nivel de agua máximo, en este caso, es una diferencia de 50 metros, ¿no? Ahora, caso contrario, entre la elevación de mi reguladora de presión 1 y mi reguladora de presión 2, por ejemplo, en este caso, mi reguladora de presión 2 está ubicada a una cota de 2454 y mi reguladora de presión 1 está ubicada a una cota de 2490, ¿no? Si se dan cuenta, hay 35, 36 metros de diferencia. De esta manera, ¿qué garantizo yo? Que si he delimitado bien mi zona de presión mediante las curvas de nivel de mi terreno, yo puedo estar 100% seguro que en esta zona la presión no va a ser menor a 10 ni va a ser mayor a 50. Entonces, de esta manera yo ya tendría avanzado básicamente el 50% del modelamiento porque ya estoy garantizando las presiones mínimas y las presiones máximas dentro de mi sistema. Ahora ya,
dentro del propio sistema propiamente dicho, ya viene el juego de los diámetros, considerando que actualmente el diámetro mínimo es de 110 milímetros, ¿no? Pero como diámetro interno es de 99,4. Justamente lo que les mostraba, o bueno, lo que les comentaba, que al comienzo yo tenía muchos inconvenientes en decir las presiones mínimas en los ramales de distribución, ¿no? Las velocidades, que digo. Entonces, las velocidades vemos que son velocidades de 0,11, 0,10. En un sistema, para que me cumpliese las velocidades mínimas, yo tendría que trabajar de repente con un caudal mayor, ¿no? Al que está pasando por mis redes secundarias. Pero es un caso que básicamente no se va a dar, sobre todo en los puntos extremos, ¿no? En donde los caudales ya van a estar determinados netamente por las viviendas que se tengan, ¿no? Entonces, en este caso es como que va a salir un caudal mayor en esta zona y mientras se va consumiendo, al contrario del alcantarillado, se va a ir reduciendo, ¿no? En mis ramales más alejados. Ahora, para mis redes secundarias, como les comentaba, esto es un tipo de sectorización, pero considerando reguladoras en línea. El otro tipo de sectorización que les mencionaba ya era netamente por zonas de presión, en donde mi reguladora sale de la troncal estratégica en este caso. Y a partir de esta reguladora es que yo abastezco mediante tuberías que no se conectan otra vez a la troncal estratégica, ni tampoco se conectan con otros sectores, ¿no? Como se puede ver acá en diferentes colores, este sector, por ejemplo, no se conecta con este sector de aquí, bajo ningún tipo de circunstancia. ¿Esto con qué finalidad? Que yo ya determiné que a partir de esta curva, por ejemplo, toda esta zona que está de color verde va a ser abastecida mediante esta reguladora de presión. Y por ejemplo, si se dan cuenta, acá hay cortes, ¿no? Estos cortes se han dado porque esta parte de aquí sale de esta reguladora. La parte superior netamente está saliendo directamente de esta reguladora y no tiene nada que ver con la reguladora de acá abajo, ¿no? Eh, de esta manera yo garantizo de que mi presión de salida, por ejemplo, en este caso, es de 15 y dentro de mi sistema yo no voy a tener presiones que superen los 50 metros de columna de agua, más que en la troncal. En la troncal estratégica, en este caso, por ejemplo, de reguladoras fuera de la troncal estratégica, de la sectorización, considerando reguladoras que no estén en línea, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que en mi troncal estratégica yo voy a tener presiones muy por encima de lo que sería el reglamento. En este caso, las presiones de 50, ¿no? Pero como les mencionaba, eh, estas presiones pueden ser sustentadas con clases de tuberías que sean superiores, ¿no? A las que existen en el mercado. Por ejemplo, para este ejemplo, hay un punto en la zona más baja que hay una presión de 333,59. Ahora, ¿cuál es el tema también de tener presiones muy elevadas? Que estos elementos de reguladoras de presión, para el programa, si yo quiero en el programa, puede tener una presión de ingreso de 1000, de 2000, de lo que sea, y yo le puedo configurar que me dé con 15, ¿no? Ahora, esto en la vida real no se va a dar de esa manera, dado que estos elementos de reguladoras de presión eh, te regulan una presión máxima de acuerdo a su fabricante, ¿no? Que va en un rango de 35, 50 metros, máximo 50 metros en ciertos tipos de fabricantes, ¿no? Entonces, para los casos en donde nosotros tenemos presiones muy elevadas, también es recomendable colocar, ¿no? Algún tipo de reguladoras en línea, ¿no? Entonces, para realizar este tipo de sectorización, como lo mencionaba en la pregunta anterior que me hizo George, el primer insumo que nosotros necesitaríamos es la topografía de la zona, ¿no? La topografía determinada en curvas de nivel. Lo primero que yo voy a hacer antes de trazar mis redes, que básicamente es lo último que se va a realizar, es determinar cuántas zonas de presión yo voy a tener dentro de mi sistema.
considerando, como les dije, la cota del nivel de agua máximo antes de que el reservorio rebose, y mi primera zona de presión va a estar 50 metros por debajo de este nivel de agua. Y mi segunda zona de presión ya van a ser a partir de ese punto mediante una reguladora de presión, ¿no? Ahora, ya va a depender de cada uno si es que se trabaja de manera en línea o si es que lo trabajamos del otro ejemplo que les mostré, que es con troncal estratégica y con subsectores de abastecimiento que están abastecidos directamente desde la reguladora de presión, ¿no? En ambos casos, las presiones mínimas y máximas se cumplen del reglamento, ¿no? A excepción de la troncal estratégica en este caso, que para este ejercicio, o bueno, para este ejemplo, se tendría que colocar, ¿no? Una tubería de clase 40, ¿no? Que en este caso son tuberías especiales, ¿no? En muchos proyectos no es viable considerar este tipo de tuberías, ¿no? Pero eso es un planteamiento, entonces, como planteamiento, nosotros podemos, como les mencionaba, en el programa yo le puedo meter la presión que yo quiera. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, Water James? Tú me botas una presión de 15 para ver qué es lo que sucede con mi sistema. Pero en la vida real posiblemente yo no puedo instalar, por más que coloque reguladoras en serie, no voy a poder lograr de bajar una presión de 300, por ejemplo, hasta 15 metros de columna de agua, ¿no? A menos que le coloque cámaras rompepresión, pero para una zona urbana también no se coloca cámaras rompepresión debido al volumen que te ocupa y segundo porque estos elementos siempre van a estar llenos de agua, ¿no? Entonces ocasiona un tipo de molestia dentro de la población, ¿no? Diferente a colocar una cámara más pequeña con válvulas y elementos que yo puedo manipular y aparte no tengo ese factor del agua, ¿no? Y aparte, no se utiliza cámaras rompepresión tampoco dentro de un sistema de distribución porque el agua aquí ya está tratada, ¿no? Entonces, si yo tengo una cámara rompepresión, básicamente me funciona como un reservorio. Tener un reservorio en una vía eh, puede ocasionar puedo vulnerar, ¿no? En sí el sistema de abastecimiento, puede ocurrir una contaminación por diferentes factores. Entonces, por eso es que para la urbe se recomienda colocar cámaras reguladoras de presión y para las líneas de conducción se recomiendan colocar cámaras rompepresión, ¿no? Esto porque también fuera de la urbe no hay personas o algún tipo de agente que sea severo, ¿no? Por más que se analice la vulnerabilidad del sistema, en la ciudad siempre yo tengo más factores que me pueden ocasionar contaminar el agua, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa sabemos que el alcantarillado pluvial es muy escaso, ¿no? En la ciudad y lo que ocurre siempre son que los buzones se aniegan y comienza a salir el agua residual, ¿no? Entonces, si yo tuviera una cámara rompepresión dentro de la urbe, ocasionaría pues un colapso total del sistema de abastecimiento porque contaminaría ya netamente el agua. Entonces, por eso solo para las líneas de conducción es recomendable colocar cámaras rompepresión porque esta agua básicamente no es tratada, ¿no? Va a llegar hasta un punto en donde yo voy a tratar el agua y voy a darle sus condiciones óptimas para poder abastecer. Entonces, estas dos serían las casuísticas y ya posterior a que nosotros lleguemos, ¿no? A comprender justamente el por qué es cada 35 metros, es que ya vamos a poder realizar nuestro trazo y nuestro planteamiento de cada uno de los ingresos que va a haber, ¿no? Hacia cada zona de presión. Como les comenté, se recomienda que se tenga un solo ingreso hacia cada zona de presión o hacia cada subsector de abastecimiento para el control, ¿no? Más que todo y también para evitar que si hay una rotura aquí, yo cierro mi reguladora de presión, por ejemplo, que no tenga válvulas de subsector, por así llamarlo, o entonces puedo cerrar aquí mi elemento y yo puedo realizar mi mantenimiento en esta zona sin que me afecte las demás zonas, ¿no? Y aparte se modela, como ya les mencionaba, como insumos básicos tenemos que tener la topografía, tenemos que tener la demanda y qué tipo de suelo es, ¿no? Para ver qué tipo de tuberías vamos a poner. Con esos tres elementos nosotros ya podríamos
realizar un planteamiento de un sistema, ¿no? Y este sistema ya lo podríamos llevar directamente a lo que sería el Water James para poder modelarlo, ¿no? Entonces, estos serían los insumos básicos que nosotros necesitaríamos para poder trazar un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? En redes secundarias. Entonces, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, sí, todo ha quedado claro. Entonces, el día de mañana vamos a definir cuándo va a ser la fecha de la siguiente sesión, ¿sí? Más que todo se está reformulando para que ustedes puedan escuchar el video si es que están haciendo ahora el seguimiento con el programa, practiquen y si tuvieran dudas, lo mandan por WhatsApp, ¿sí? Para que el curso sea productivo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, que tengan el tiempo necesario para poder revisarlo y practicarlo, ¿ya? Entonces, el día de mañana se les va a indicar cuándo va a ser la siguiente fecha en la cual vamos a tener nuestra sesión, ¿sí? Si tuvieran alguna duda adicional, por favor. Correcto. Entonces, te agradecemos, Fernando, por la sesión y bueno, nos estamos reencontrando. Buenas noches con todos.